La psicología. ¿Qué es la psicología? La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente, ya sea físico o social, que lo rodea. Pero, ¿de dónde viene exactamente? ¿Cómo sabemos quién o quiénes crearon la psicología? ¿O cómo llegaron a la conclusión de qué es la psicología? Todo esto se remonta a la antigua Grecia y Roma, donde se estudiaba la psicología, además también de otras ciencias naturales, como era la medicina, la cual estaba gobernada por los sacerdotes. Alguien famoso que nos acompañará en esta historia, Alcmeón de Crotona. Fue un filósofo pitagórico dedicado a la medicina. Él se dedicaba a diseccionar animales para ver cómo funcionaba el cerebro, entre otras cosas, como pueden ser los órganos, el corazón, la tripita y ya sabes, todo eso. A medida que él avanzaba en sus investigaciones, se daba cuenta que había un equilibrio y desequilibrio en los sistemas corporales cuando se tocaba la parte del cerebro. Después de varias investigaciones, decidió llamarlo a este fenómeno holístico, lo cual para él significaba del todo o que considera algo como un todo. Sin saberlo, otra persona muy famosa y reconocida estaría también estudiando este fenómeno, ya que también era un médico de la antigua Grecia, y nos referimos a Hipócrates. Tanto fue el estudio de Hipócrates, lo cual llegó a algo que llamamos sentimientos. Estudiaba la melancolía, la manía, depresión, posparto e histeria. Incluso hay un libro de eso llamado El arte de curar o La naturaleza del hombre. Estos dos libros prácticamente nos cuentan la teoría de Hipócrates, los humores. Nosotros tenemos ciertos tipos de humores, ya mencioné. Los humores, o llamada la teoría de los humores, hecha por Hipócrates, nos habla de que nosotros tenemos cierto tipo de humores a base de las bilis, que consiste en bilis negra, bilis amarilla, sangre y la flema. Cada una de estas tiene un significado. La bilis negra sería el mal humor. Están malhumorados. Cuando una persona está enojada, molesta o muy tensa, es que tiene mucha bilis negra. La bilis amarilla vendría siendo lo que son los coléricos, los cólicos. Cuando uno se siente mal, cuando uno se siente muy ansioso de veras. La sangre vendría siendo lo que es la felicidad. Ya sabes, cuando te sientes feliz, estás contento, sonriendo, diciendo que no se te vaya la felicidad por una depresión. Y la última, que es la flema, significaría que es apático, lo cual significa que está falta de emoción, de motivación o de entusiasmo. Pero esta teoría de los humores también vendría acompañada con otra teoría, de cual era de otro filósofo griego, Empedocles. Yo sé que el nombre suena como si se fuera a echar una peda, pero no, así es su nombre, Empedocles. Empedocles también, al igual que la teoría de los humores, él decía que los humores también se basaban en los 4 elementos, el cual es aire, ya sabes, ese airecito que sale en la Rosa de Guadalupe, el agua, que pues es el que te moja, y el fuego, algo que te quema cuando vas a los toros, por ejemplo. Y por último, la tierra. Ya sabes, estos donde salen los gusanitos y andas pisando y se te anda manchando de lodo cuando llueve. Lo cual él decía que todo esto se basa en la temperatura para ver el carácter. Sí, suena loco, pero puede que sea verdad. Oye, incluso es verdad. Cuando uno está enojado está recaliente, imagínate, está calientísimo. Pero cuando uno está triste anda todo frío, como yo. Gracias a estas teorías, el de los humores y el de los elementos en parte de Empedocles, ahora lo llamamos como personalidad, que gracias a esto define nuestra personalidad. Todo esto de la temperatura y el carácter ahora lo conocemos como sentimientos. Así que ya sabes, cuando alguien te diga, me gustas por tus sentimientos, en realidad te está diciendo me gusta por tu temperamento y carácter. También llegaron a decir que la epilepsia, ya sabemos que es la enfermedad que te deja como tontito en el suelo, echando espuma por la boca,
Se le decía también contigo de Dios, lo cual significaba que el ser o el individuo tenía la falta de razón y tenía un morbo sacro. Y muchos me dirán, ¿qué es un morbo sacro? Pues un morbo sacro es el desequilibrio cerebral. Así es. Gracias a sus estudios con el cerebro bien enfermos y saber qué era el desequilibrio cerebral, descubrió los hemisferios, el cual vendría siendo el derecho y el izquierdo, por cual el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte de la izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo coordina la parte de la derecha, o sea que los dos están juntos. El cerebro se maneja como uno mismo a pesar de estar dividido, por así decirlo. Como sabemos, el cerebro es algo fundamental del ser humano porque no solamente de ahí sale la inteligencia, sino también los movimientos del cuerpo, nuestras acciones, nuestros pensamientos, sentimientos y lo que quieras, hasta los humores. Hipócrates presentó una descripción del problema de la hemisferia ya mencionadas, que en este caso serían la desordenación mental. Pero dejando de lado a Hipócrates, padre de la medicina, que hizo el juramento hipocrático y antiguo padre de la psicología, pasemos a alguien llamado Galeno, que era igual un griego antiguo. Galeno era un médico de la anatomía. Él se dedicaba a diseccionar animales y cadáveres. Otro enfermo sacó un libro llamado De sobreutilidad de partes y él llamaba a la mente como el alma. Decía que nuestro aliento era cálido y frío y eran sus propias funciones. Tuvo un gran peso en la psicología, ya que hacía anatomías antiguas y su experiencia como cirujano graduado fue lo que lo llevó a ser conocido. También llamaba sobre las pasiones y errores del alma. Como sabemos, alma se refería a la cabeza, al cerebro. Lo cual decía que la ira, el miedo, la envidia, lujuria, violencia y la pesadumbre era autoconocimiento. Él decía que nosotros tenemos que autoconocernos a nosotros mismos, como lo hacen lo de Constrúyete, viendo estas emociones o como las llamaba pasiones del alma. Sin embargo, dejando también tan rápido, ya saben cómo soy, un poco de lado el proceso del cerebro y estar diseccionando cadáveres, pasemos a progresos matemáticos, la búsqueda del orden. Esto nos remonta a la geometría, ya saben, lo que todos odiamos y lo que da gallo, jaja, XD. Tales de Mileto solía predecir el eclipse solar. Órales. Pitágoras hizo un mundo físico y psicológico de números, lo que la mayoría odia. Y gracias a ese mundo físico y psicológico de números, es lo que nos ha llegado a desarrollar lo que es la motivación, la inteligencia y la creatividad. Y por algún lado, Demócrito, que es un gran avance en la cosmología, tenía una definición. Hizo una definición de materialismo. ¿Qué significa materialismo? Es una disculpa. Es una idea que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta. O sea, en pocas palabras, algo que produce un cambio cualitativo. Además, también hizo algo llamado la teoría de la percepción, lo cual significaba que las formas no tienen un significado uno. Nuestra percepción en determinado momento y situación le dan una forma significativa. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros vemos una figura, nosotros podemos decir que es lo que queramos, ya que podemos interpretarlo como nosotros lo vemos. Y le pondré un ejemplo. Si dos personas van caminando y de repente ven a lo lejos a una persona muy extraña, que en vez de tener piernas tiene brazos en las piernas y piernas en los brazos, uno piensa que es una deformidad y el otro piensa que es una enfermedad. Ahora sí que toda esta teoría se basa en la percepción de nosotros. No todos piensan igual y todos van a pensar de una manera al ver aquella situación o cosa. Esta teoría de la percepción la llamaba mente sin procesos externos, que a la vez eran leyes diferentes a las del cuerpo. Además de que también esta teoría sacó la anatomía funcional del cerebro y sistemas nerviosos cerebral o central. Ya saben, tenemos este sistema nerviosillo que está pegado a nuestro cuerpo
no podemos despegar porque morimos. Gracias a esto sabemos que hay una representación icónica que significa neurociencia. Esta neurociencia es la que se dedica a estudiar el sistema nervioso del cerebro. Y ya que estamos hablando de varios personajes famosos filósofos griegos, ¿por qué no hablar de otro? Zenón. Exactamente, no se rían. Zenón. Zenón también era un filósofo griego. Zenón hizo una teoría llamada movimiento, que a la vez esta generaba una ilusión. Esta teoría hablaba de que a veces nosotros pensamos y nos ilusionamos con ideas que, si bien puede que pasen, no es 100% aceptable. Por ejemplo, lo de tu ex. Hola chica, que te ilusionó. Eso es una ilusión. Creer que vas a tener o va a pasar algo que es una probabilidad de que sí pase o no, y pues resulta que no. O bueno, en la mayoría de casos, claro. Además de que también podemos generar ideas falsas, no solamente ideas, sino como que proyecciones falsas. Y también de ahí se llama la ilusión, a base del movimiento. Zenón llamó a algo llamado la laza. ¿Qué significa la laza? Pues es el estudio del hombre, es el más complejo. O sea, estudia todo el cuerpo, las funciones de los órganos, el cerebro, ya sabes, como todo. Y por último, pero no menos importante, uno de los más famosos en estos tiempos, y que también fue un filósofo griego, y hablo de Sócrates. Sócrates generó un estudio llamado epistemología, lo cual trataba de significar lo que era el origen del conocimiento, lo cual estudiaba lo que era la memoria, el aprendizaje y el conocimiento. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el valor? Es una serie de preguntas lo que intentaba significar. O sea que todos nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, ocultos, claro. Todos nosotros tenemos la autoridad para preguntarnos o autopreguntarnos ciertas cosas. El cuestionamiento. Platón. Igual otro filósofo griego, qué sorpresa. Platón, y si hablo del filósofo de Platón, fundó la Academia de Atenas, lo cual se dedicaba a estudiar las habilidades, capacidades y talento, además de las aptitudes. A veces daba significados de que cuando se hace una cierta acción se representa en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el valor. Ese valor que tienes cuando le dices a la maestra. Decía que ese tipo de cosas se representaba en nuestro cuerpo. Y claro que se representa. ¿Ves? Yo estando depresivo ya tengo la cuerda en el cuello. Jaja. Otra de las cosas en la cual se aprendió de la Academia de Atenas eran las sensaciones, que a veces se corrompían, se descomponen o desaparecen o aparecen inestables. Como sabemos, las sensaciones es algo que tú sientes. Algo que sientes cuando te dice yo no te amo solo como amigo, te duele. Cuando te dicen hey, pasaste mi materia, sientes la felicidad. Pero a veces esas sensaciones se corrompen, cuando te hacen enojar, se descomponen cuando estás sentido de algo y de repente te dicen algo y ese sentido pasa a peor. Un ejemplo es que estás tú bien happy, bien feliz y de repente llega la vida y te dice estar triste, deprimido, depresión y pum, estás triste ahora. A veces desaparece, sientes algo mucho por una persona y de repente ya no sientes nada por esa persona. O están inestables, cuando ni siquiera estás seguro tú cómo te sientes, ni sabes cómo se siente. Te puede decir la mejor noticia del mundo, la peor, y no sabe cómo te sientes. Y pues también algo que destacaban eran las formas, reales y permanentes. ¿A qué nos referimos con formas? Se refiere que a veces hay cosas a las que son verdades y como las vemos se nos quedan en nuestra cabeza para siempre. Por ejemplo, una persona que te cayó muy bien, fue muy amistoso, o una cosa que te regalaron, o una situación como por ejemplo un perro llamado Pegamento que se cayó y se pegó, y que se te quede pegada permanentemente en tu vida, en tu cabeza. Tal vez haya veces en el que se te olvide y ni sepas de la existencia de ese pensamiento, pero ahí está. En algún momento u otro se te va a salir. Por ejemplo, que estés deprimido y de repente te acuerdes de ese pobre perro que se cayó y se pegó y te rías. Y bueno,
Ya por último, ya para terminar esto, porque estoy cansado, no he dormido en 3 días, ayuda, por favor. Él describía a su manera lo que era la sociedad para él. Vendría siendo rey, filoso, guerreros, valor, pruebas artísticas y belleza, claro. Siervos, poco talento, perdón. Y esclavos, la capacidad. Y bien, esto es lo que quería platicar el día de hoy. Y que pues esté a lo menos bien, porque soy un ser humano. Y como ser humano cometo errores. Sin más que decir, se despide Manuel Carrillo Portillo. Hasta la próxima.